problema, ¿no? ¿Cuál es la característica de la fuerza normal? El sistema se mantiene estable. Pero ahora el siguiente esfuerzo, igual vamos a aplicar una fuerza aquí arriba, pero ahora el sistema no se mantiene estable. Cuando yo aplique la compresión, este elemento, además lo vamos a poner cilíndrico o redondo. Dejen ponerlo cilíndrico o redondo porque se va a ver mejor. Y voy a tener este elemento en estado inicial. Aquí está la Tierra. Aquí aplico la fuerza mg, por ejemplo, y esta longitud inicial va a ser mayor a la longitud final. La característica del esfuerzo de compresión es que el elemento inicial va a ser mayor al elemento final. Es decir, este cilindrito de plastilina, este elemento de plastilina, cuando yo le haga compresión, esta longitud inicial va a ser mayor a la longitud final. Mañana lo vamos a ver. Pero bueno, ahorita ya compré mis plastilinas para estar preparado mañana. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿No? No, profe. No. Entonces, cuando hagan su reporte, lo que van a hacer es, primera característica del esfuerzo de compresión, el elemento, la longitud inicial del elemento va a ser mayor a la longitud final. Esa es la característica 1. ¿Cuál va a ser la característica 2? Esta longitud que se reduce va a ser que en algún punto del elemento el diámetro crezca. En términos vulgares, le crece una pancita. Esta longitud que disminuye hace que en algún punto el diámetro crezca. Como dicen vulgarmente, le crece una pancita. O por acá arriba le va a aparecer una jorobita. Así como las personas mayores que ya nos empezamos a comprimir o nos empezamos a hacer más pequeños, pues esa pequeñez va a empezar a salir en que nos crece la panza y por más que se hagan liposucciones y todo ese rollo, ya no se puede porque esa panza es por la reducción de la longitud de las personas. La otra es que algunas en casos muy graves les empieza a salir una joroba, porque esa joroba es la longitud que se comprimió o se ha estado comprimiendo uno. ¿Debido a quién? Pues a la fuerza de gravedad. Recuerden que estamos en un campo gravitatorio. Y entonces, la segunda característica es, uno, o le puede salir una pancita, crecimiento del diámetro, o la otra es que le crezca una joroba. Y aquí, donde crece la panza o crece la joroba, van a empezar a aparecer fisuras. Y si no se atiende esas fisuras, va a haber una fractura. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí. Primera característica, a ver, ¿quién quiere decir? O lo selecciono aquí, Yo. Ok, David. Muy bien, David. Sí, a ver, David, primera característica del esfuerzo de compresión en un elemento. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la longitud final? Menor. Bueno, ¿Cómo es la longitud final en un elemento que se le aplica compresión? menor. Menor. O Menor a la inicial, muy bien. a la inicial. La segunda característica, ¿qué le va a crecer? El diámetro, una pancita. Ajá. O una joroba. También le crece el diámetro, pero va a ser más pequeño. Entonces, la segunda característica es
que el diámetro aumenta en un punto y en ese aumento, allí en ese aumento, en esa pancita o en esa joroba, van a aparecer fisuras que son pequeñas arañitas, son como si hubiera reventado una vena. ¿Vieron? Cuando se revientan una vena, aparecen aquí las venitas explotadas, pues esas son fisuras en un elemento. Y después de las fisuras, si no se atiende esa fisura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Pues la fractura. Sí, fractura. Ok, bueno, y ahí terminamos con el elemento, ¿verdad? Entonces, ese es el esfuerzo de corte por compresión, muy parecido al normal. ¿Cuál es la diferencia entre un esfuerzo normal y uno de compresión? Que uno está en equilibrio y el otro no. Ándale, exactamente. Ahí, esa es la clave. La diferencia de un normal y el de compresión es que en el normal, estamos en equilibrio. Mientras en el esfuerzo de compresión, pues el elemento, como no está en equilibrio, va adquiriendo esa compresión, le va creciendo el diámetro, o le crece la pancita, o le crece la joroba, y a partir de ahí se van a generar las fisuras y después la fractura. Muy bien, exactamente. En un esfuerzo normal no van a aparecer ni fisuras ni fracturas porque el elemento está en equilibrio. Muy bien, ¿sí? Esa es la diferencia. ¿Aquí alguna duda? Todo bien, profe. Todo bien. Entonces quitamos normal y compresión. ¿Está bien? Ya quitamos normal y compresión y nos vamos a tensión. Vale, pues entonces nos vamos a tensión. Esfuerzo de corte por tensión. Y entonces tenemos que el elemento al cual le aplicamos la tensión, este es el elemento inicial, longitud inicial, y este elemento es el elemento final. Aquí le aplicamos una fuerza mg o ma, ¿no? Aquí ya no es G, es A, perdón, y aquí le aplicamos otra fuerza, la cual va a ser ma, ya no es gravedad porque va en sentido contrario de el campo gravitatorio. Muy bien. La primera característica del esfuerzo a tensión es cómo la longitud final Mayor que la es inicial. mayor. ¿Sí se alcanza a ver o no? Si no, me acerco más. A ver, ahí. Se ve bien. Ahí, Sí se ve, ahí profe. está bien. Sí, ahí se ve bien. Sí, profe, ahí se ve bien. ¿Sí se ve bien? A ver, entonces, un esfuerzo de corte por tensión, la longitud inicial va a ser menor a la longitud final. Primer característica, ¿no? Si quieren ponerle en su apunte, primer característica, longitud inicial menor a la longitud final. Así para que no escriban tanto. Primer característica, la longitud inicial es menor a la longitud final. Lo que estamos viendo es que esta barra que tenemos aquí, o este cilindro de aluminio, acero escoria, bronce, cobre, latón, plástico, al estar tensionado, en un punto va a haber una reducción de diámetro. Esa es otra característica del elemento a tensión. El diámetro final también va a ser va a ser menor al diámetro inicial. El diámetro final va a ser menor al diámetro inicial. Vean cómo tenemos aquí el diámetro inicial. Mientras el diámetro final es más pequeño, el diámetro final es menor al diámetro inicial. Esa es la otra característica de un elemento a tensión. Entonces, como este diámetro empieza a ser o a hacerse más pequeño, aquí en este van a aparecer ¿qué van a aparecer? Fisuras. Y después de fisuras va a venir la fractura. Si es muy lento van a poder ver las fisuras, pero si es muy rápido, lo más seguro es que ya nada más vean la fractura.
pero se alcanza a ver algunos filetitos donde hubo concentración de esfuerzos por tensión. Hubo el corte por tensión. ¿Alguna duda aquí? No, todo claro. ¿Sí? ¿No hay dudas? Las tres características del elemento tensión es la longitud final mayor a la inicial, el diámetro final menor al diámetro inicial. En este punto donde se hace el diámetro menor, las fisuras van a aparecer y después va a venir la fractura. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Todo Ok. bien, profe. Entonces, hasta aquí no hay dudas. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente. El siguiente esfuerzo de corte por giro o torsión. Vamos a anexar aquí giro o torsión. También se conoce así. Vamos a tener ahora el elemento en posición horizontal. Vamos a tener al elemento en posición horizontal. Una viga. Esto es una viga simplemente empotrada. También va a venir una fuerza que puede ser esto. Esta viga simplemente empotrada la vamos a torsionar. Va a haber un giro, un ángulo con respecto al tiempo, va a haber un giro y entonces esos giros lo que van a hacer es van a generar lo que yo llamo trenzas o una trenza. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando tienen su pelo y le empiezan a hacer la cola de caballo, la empiezan a girar y empieza a aparecer una trenza. Entonces, esa trenza no es más que concentración de esfuerzos que pueden ser muy espaciados o pueden ser muy juntos. Cuando son muy juntos estos esfuerzos, aquí va a venir primero la fisura y luego la fractura. Es decir, este elemento que mañana vamos a ver o cuando nos toque vamos a ver, lo vamos a tener aquí y lo vamos a girar. Entonces, cuando yo lo giro, si esto está bien empotrado, lo voy a girar hasta que un momento se concentre el esfuerzo y cuando se concentra el esfuerzo va a venir primero una fisura y luego va a venir una fractura. ¿Cuál es la característica de este elemento que se está fracturando por giro o torsión? Van a aparecer lo que nosotros llamamos, en lugar de torcimiento le llamamos trencitas. Se hace una trenza. Y en un punto dado se van a concentrar todos esos esfuerzos y cuando se concentran, pues va a venir la fisura y si no se atiende a tiempo la fisura va a venir una fractura. Esta es una viga simplemente empotrada, la cual estamos torciendo. Al no poder girar, el esfuerzo de corte se va a ir concentrando hasta que exista tanto esfuerzo de corte para que esto se fracture. Esto es esfuerzo de corte por giro o torsión. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sí? ¿Y ahí el diámetro se conserva, profe? No, va disminuyendo, de hecho, también el diámetro. Cuando se empieza a concentrar por el torcimiento, por la trenza que se empieza a hacer, empieza a tomar un pequeño diferencial de diámetro. Y cuando ese pequeño diferencial de diámetro se hace cada vez más grande, pues entonces va reduciendo su tenacidad, su resistencia, y ahí es donde sí empieza a disminuir el diámetro y ya a partir de ahí se concentra la fisura y la fractura. Por eso les dije que
en un punto dado, vean cómo están espaciadas estas, pero en un punto dado esto se concentra, el esfuerzo. Y efectivamente el diámetro ya no va a ser igual. ¿Cómo va a ser el diámetro? Puede ser menor, mucho menor, o apenas se puede ver, pero a partir de esa apenas se empieza la fisura por ahí y después viene la fractura. Sí, muy bien, gracias. Gracias, profe. Sí, el diámetro no se conserva, por eso se va por ahí la fisura y después la fractura. Y mientras más se empiecen a concentrar, pues ahí se va a generar calor y como se genera calor, pues se va debilitando en esa zona, se hace elástico, elástico, elástico hasta que se empieza a disminuir el área y pum, truena. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguien? Poquito, no es mucho, porque en realidad sobre lo que va es sobre el diámetro, no es sobre la longitud. No se hace chicle, pues es muy pequeño, sí, hay un pequeño cambio, pero prácticamente se considera igual. Sobre lo que se va es sobre esto que está aquí, esta parte. Aquí se concentran los esfuerzos, no se concentran para acá. Claro, aquí al tomar mi dedo, pues dice, es que si hay un pequeño diferencial de longitud, sí hay, aquí, donde se concentra. Muy bien. Pues se podría decir que hasta en volumen, ¿no? Porque en realidad es un área, una longitud, pues dice que por volumen. Si habláramos técnicamente, bueno, sería un diferencial de volumen donde se concentra el esfuerzo. Sí, está bien. ¿Qué más? Gracias por su aportación, ¿eh? ¿Qué más, muchachos? ¿Eh? ¿Nada más? Bueno. Por cierto, con ustedes sí vi lo de esfuerzos de bueno, ahorita lo hemos visto por par mecánico, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar giro o torsión, ese ya está. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, Sí, todo claro. Sí, profe. bueno, entonces ya quitamos giro, torsión y el siguiente voy a tener esto mismo. Profe, creo que le mandaron un mensaje. ¿Eh? ¿Dónde está? Un compañero mandó un mensaje. Dice, creo que no me escucha, profe. Es que cuando exprimes un trapo se contrae y el diámetro es mayor, pero el diámetro es mayor con respecto. ¿Por qué se vuelve el diámetro mayor? Sí, vamos a ver el trapo exactamente. Cuando lo exprimes, aquí tengo un trapito, lo vamos girando, lo vamos girando, lo vamos girando y vean cómo se crea, creo que ahí está, vean cómo se van creando las trencitas. Claro, esto no es un elemento estable. Entonces, vean, lo que me interesa es que vean cómo se van generando estas trencitas. Cuando estas trencitas llega a un punto donde se empieza a saturar, vean ahí. Esto pasa con un elemento rotatorio, cuando está sujeto a un punto, se empiezan a crear las trenzas y efectivamente puede decirse que el volumen disminuye porque es longitud diaria. Y vean, por ejemplo, bueno, es que este trapo, ahí está. Lo empezamos a torsionar. Vean cómo en los extremos, cuando yo lo gire, empieza el torcimiento. El medio todavía no, porque no hay suficiente esfuerzo. Vean. Supuestamente está en equilibrio. Y vean, por ejemplo, cómo disminuye este que está aquí. El área es menor al área de acá, porque el esfuerzo se tiene que ir dispersando con respecto a la longitud y el diámetro. Sí, ya vi más la torsión. Gracias, ok. Bueno, gracias, Jesús. ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algo más? Bueno. No, ya sea todo. Sí, ya vieron aquí el experimento del trapo. Ni la NASA lo tiene, ¿no? Efectivamente, lo que dice su compañero es cierto. Es que cuando exprimes un trapo se contrae y el diámetro es mayor. ¿Por qué se contrae?
vean aquí en el extremo, es más delgado, pero conforme va yéndose al centro, se vuelve mayor, efectivamente. ¿Por qué? Porque este esfuerzo que está aquí va a ir corriendo al centro y así se va haciendo, hasta que llegue un punto donde se concentre. Vean cómo lo estamos torciendo, vean cómo lo vamos torciendo y efectivamente se crea como un cono. Ahí está. Vean ahí el esfuerzo, es ese giro, ese torcimiento que está aquí, esta área más clara. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Bueno. Sí, vale, profe. sí. Entonces, me sirvió mi trapito aquí, además de 2 cosas, para limpiar y representar el esfuerzo por corte. Bueno, este es para una viga simplemente empotrada, pero ahora vamos a ver una viga en especial que es simplemente soportada. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente soportada. Aquí va a haber un giro W, aquí hay una masa y entonces, ¿qué pasa en una viga? Simplemente, ¿sí la alcanzan a ver? Ahí está, ¿no? Una viga simplemente soportada, cuando empieza a girar, ¿cuánto vale el esfuerzo de corte? Esto gira. 0. 0, efectivamente. Muy bien, gracias. El esfuerzo de corte vale 0. ¿Por qué? Porque esa es la intención de una viga simplemente soportada, permitir el giro. Y esta puede ser una chumacera, un buje, un barreno, un valero, algo que la esté soportando, por lo tanto el esfuerzo de corte va a ser 0. Y entonces se preguntará, bueno, entonces ¿por qué las flechas o ejes o árboles que están simplemente soportadas se fracturan? ¿Cuál es la respuesta a eso? Pues muy sencillo, cuando la máquina está de inicio, está empaquetada, está recién traída de otro país para ponerla aquí en México, pues la velocidad, la frecuencia es 0, el esfuerzo de corte es 0, empieza a girar, tiene acabado espejo, buen aceite, buena grasa, buen mantenimiento, entonces la fricción es 0, el calentamiento es 0 y el esfuerzo de corte es 0. El problema es cuando empieza a estar trabajando 5, 10, 20 años con el mantenimiento, se empieza a pegar. Por muy buen mantenimiento, la chumacera, el valero, el rodamiento con el eje, la flecha o el árbol, se empieza a pegar aquí en el soporte. Entonces, cuando se empieza a pegar, ya empieza a hacer fricción, ya empieza a tomar velocidad para calentarse. Y entonces, cuando se empieza a amarrar, el esfuerzo de corte ya no es 0, ya empieza a haber pequeño esfuerzo de corte. Y empiezan a aparecer pequeñas trenzas, a lo mejor muy espaciadas, pero aparecen. En la industria petrolera es un caso muy común. Una máquina que está perforando empieza a trabajar. Con el alto esfuerzo se le empiezan a aparecer las venas de esfuerzo y lo que hacen es la sacan de operación, la llevan al torno, la rectifican y si todavía esa flecha puede utilizarse ahí, la dejan ahí o la mandan a otro proceso donde el proceso no tenga alto esfuerzo y se aprovecha esa flecha. Pero lo que hacen es aplicarle un torneado. Le quitan por encima ese esfuerzo que está por encima de la flecha, el árbol o el eje, por medio del torno, puede ser cepillo también, pero le quitan eso y la mandan a otra operación para aprovechar pues los miles de pesos que vale esa flecha o millones de pesos que vale esa flecha. Y así le quitan los esfuerzos con el torno o el cepillo. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí. Ese esfuerzo de torsión que hace con la flecha, entonces es solamente superficial, o sea, ya con el rectificador. Gracias, hijo. Es rectificado, sí, tienes razón.
En máquinas herramientas le llaman rectificado, efectivamente, pero la llevan a una torno fresa o un tratado mecánico y efectivamente lo que hacen es, como está superficial, por eso les digo, atienden primero la fisura y antes de que llegue a la fractura, ¿sí? O la otra es, déjala más tiempo operando porque ahorita no tenemos flecha, no nos ha llegado la flecha o no tenemos dinero porque ya lo demandó la señora, porque no le da al niño su beca y todo ese rollo. Entonces, déjala que opere otro poco más para que se vaya introduciendo más, y ya sabemos que esa no la vamos a utilizar. Ya mejor la mandamos a fundición. Sí, rectificado, dices, muy bien. Se me fue la palabra hace rato. Es un proceso de rectificado. Ya que está rectificado, pueden hacerle un tratamiento térmico para aumentar esfuerzo, ¿verdad? Un carbonizado, nitrurado, depende de qué tanto esfuerzo quieran más, y le pueden, ya que está rectificada, le pueden mandar un tratamiento térmico y la pueden meter en el mismo proceso de operación con mejores condiciones de propiedad de los materiales, en este caso esfuerzo. Muy bien, ¿quién fue Daniel? ¿Te fuiste, Daniel? Muy bien, Daniel. Sí, cierto, se llama rectificado la operación esa. Ok, sí, gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No? No, ¿No? ¿No hay dudas? Todo Sí, ya bien. vi. Ok, entonces, muy bien, Mauricio Zamora. ¿Puedo borrar? Sí, profe. sí, Para este curso, en realidad, los esfuerzos que a mí me interesan es el normal y el esfuerzo de corte. Ya vimos por qué el normal, porque pues nos va a dar la facilidad de determinar, ¿verdad? La función de control para eliminar la inercia de esta máquina que al inicio está en reposo. Ya con esa ecuación determino cuántos RPM necesito para vencer su inercia. Si me dice 100, bueno, pues 150, 160 para garantizar que ese elemento sí se va a mover. Porque recuerden que la matemática pues, es lo ideal y la vida real pues hay que meter factores de ingeniería, ¿no? 30%, 75, 50, 30, 50, 75 o de plano si dudan mucho, pues 100%, ¿no? Bueno, entonces esta viga simplemente soportada cuando está bien en mantenimiento o de inicio, el esfuerzo de corte es cero, pero conforme va pasando el tiempo, por más que queramos un buen mantenimiento, acabado espejo, siempre va a haber un esfuerzo que se va a generar y ese esfuerzo es efectivamente lo que decía Daniel, se genera en la parte superficial, se le manda a rectificar, así se llama el término, rectificar al torno, ya se le dice, oye, rectifícale, ¿cuánto? Pues ya saben ellos cuántas micras, incluso cuántas micras hay que eliminar y después llevar a tratamiento térmico y volver a utilizar esa flecha, ¿no? Así se hace en países donde no hay dinero. Nosotros como tenemos dinero, pues saquen las flechas aunque estén nuevas, sí. Pero en países pues hacen reingeniería, ¿no? O eso de ahora sustentable, todo lo que se pueda reutilizar es sustentable, la palabrita de moda, sustentabilidad. ¿Hay alguna duda? ¿Comentario? Todo ¿No? bien, profe. Entonces, vamos a pasar al esfuerzo que realmente podemos utilizar en un elemento rotatorio, que es el esfuerzo de corte por par mecánico. Este es el que realmente ya en la vida común, la vida de trabajo, se utiliza el esfuerzo de corte por par mecánico. ¿Por qué el esfuerzo de corte se representa así? El esfuerzo de corte par mecánico, radio del elemento, pi, diámetro a la cuarta del elemento sobre 32. ¿Sí se alcanza a ver? Esfuerzo de corte por par mecánico. Este esfuerzo de corte va a ser igual al par mecánico
por el radio del elemento rotatorio, entre o sobre pi diámetro a la cuarta sobre 32. Este es un esfuerzo muy especial. ¿Por qué es un esfuerzo muy especial? Si lo ven, esfuerzo de corte, par mecánico, radio del elemento sobre pi diámetro a la 4. ¿Saben lo que es el diámetro a la 4? ¿Qué representa en la geometría? Pues que está en R4, ¿no? Sí, pero ¿qué es? Ok, el área es al cuadrado, el volumen es al cubo. ¿Qué es a la cuarta? ¿Qué geometría es a la cuarta? Una esfera. Eso es lo que significa. El esfuerzo de corte por par mecánico nos va a relacionar el par mecánico aplicado, un motor, por ejemplo, una turbina, ¿sí? O algún otro elemento, un motor eléctrico, nos va a proporcionar el par mecánico, pero nos lo va a proporcionar sobre una esfera. Una esfera es muy parecida a un espacio. Y entonces, esta viga o esta viga simplemente soportada, ¿sí? ¿Qué va a tener de característica? Que la longitud ya no es importante. ¿Qué es importante nada más? El radio y el diámetro. Ya no va a importar la longitud. Cosa que en los otros esfuerzos sí importa la longitud. Recuerden que en las grandes barrenadoras, el área, la cual nos determina el esfuerzo, es una longitud por un diámetro, o un radio o un espesor. Pero la longitud ya empieza a ser importante. Mientras en este lo que es importante es el diámetro o el radio del elemento. Por eso es importante este esfuerzo de corte por par mecánico. Y además te está diciendo cuánto par mecánico le puedes aplicar a esta flecha. Es decir, su propiedad del material. ¿Hasta aquí quedó alguna duda? ¿Tienen dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Sabe de dónde sale el 32? Sí, de hecho es un 2 a la quinta. A ver, este es el 2 a la quinta. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32, ¿no? Ah, ok. Ahí, de ahí sale. Sí. Es una elevación de un medio. Recuerda que el radio con respecto al diámetro da medios. Entonces aparece un 2, donde ese 2 es 2 a la 2, 2 a la... luego, ¿qué es? 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. A ver, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4, 2 a la 3. Sí, profe, sí es a las 5. A las 5, ¿verdad? Sí, ya ves, sí. Pero porque hay un medio aquí, por eso es que no aparece el 5, aparece el 4. Porque ese nada más 2 está a la 4, pero bueno, ahí aparece un 2, entonces hay que multiplicarlo a la 5. Es un 2 elevado a la 5. Bueno, entonces de ahí aparece el 32, porque hay un medio por ahí, la relación diámetro con radio. ¿Alguna duda más? Bueno, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? No. ¿No? profe. Por eso, exactamente, no será porque es diámetro entre 2. Por eso les dije que un medio estaba por ahí y ese medio que está ahí se eleva a la cuarta. Y entonces ese medio que está ahí te da el 32. Muy bien, efectivamente. Por eso les dije que era la relación del radio con el diámetro. Radio con diámetro, cuando lo elevas a la cuarta, aparece este 32, pero es el 2 que está abajo. Efectivamente, lo que está poniendo su compañero Jesús Rosas. Muy bien, Jesús, sí. Exactamente, esa es la geometría. Vale, pues, ¿qué más? Sí, Jesús Rosas, tienes razón.
diámetro al cuadrado sobre 4, te da diámetro a la 4 y luego el 4, el medio que está ahí, pero porque hay una relación con el radio que está aquí arriba. Perfecto, hijo, sí, gracias. ¿Qué más? ¿Algo más? Ay. ¿Algo más? ¿No? No, profe. Dale, pues. Miren, nada más para terminar ya la sesión de hoy, ya actualicé su agenda hasta la sesión 17, que es el examen. Entonces, ya ahorita vamos la sesión 8, que es mañana, o bueno, la próxima que sigue es la 8, y está agendado un laboratorio, que es este laboratorio. Ya les pedí su plastilina, su regla, y si quieren tomar fotos, bueno, pues tomen fotos con su celular. Pero ya está agendado ahí, entonces trataremos de que se cumplan las sesiones. Voy a anexar otras 2 sesiones, pero nada más para unas definiciones que vienen en su curso. Pues se las tengo que dar, ni modo, y les mando el PDF. Entonces yo les mando el PDF para que vean, y se va a llamar algunas definiciones, qué es un tratamiento térmico, qué es el esfuerzo de corte, qué es el esfuerzo, cuál es la diferencia entre recubrimiento y esfuerzo, tratamiento térmico. Todo eso se los voy a dar, ¿sí? Pero les digo, eso es una sesión donde yo les mando el archivo, les mando ahí, y ahorita en unos momentos más les mando sus tareas, ya para que sepan cuáles son porque algunos compañeros me están diciendo que no saben qué tareas son. Entonces voy a volver a publicar las tareas. La primera tarea pues, es el ensayo de Civilizaciones 1, la segunda tarea es Civilizaciones 2, la tercera tarea es Edad Media, Imperio Británico y Estado francés. El ensayo 4 pues son las unidades de medición y la tabla de las propiedades mecánicas, pero yo se las voy a ir dando ahí en el Google Classroom. ¿Sí? Si no hay dudas, comentarios, le dejamos. Entonces aquí. la plastilina es para el jueves, profe. Sí, el día que nos toca el jueves, para hacer la práctica 2, ¿vale? Nos toca miércoles y jueves también. Nos tocaría el miércoles la práctica, haríamos la práctica el miércoles. Ah, ok. Vale, pues, ¿qué más? ¿No hay nada más? Han estado mandando sus archivos a mi correo, Sí. porque El de me están diciendo que están rebotando los archivos, pero por eso les dije que no lo mandaran al Google Classroom, que me lo manden a mi correo particular, porque tengo más memoria. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, No, profe, todo bien. vale, pues entonces, No, profe. ¿sí? ¿Lo oigo? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Alejandro, bueno, entonces nos vemos el miércoles para hacer la práctica 2. Si no hay dudas, comentarios. Vale, pues. Hasta el miércoles, que esté bien. Todo bien, profe. Cambio. Hasta luego.